Europa está jugando con fuego, y los primeros en quemarse serán sus propios ciudadanos. Lo que acaba de suceder entre María Zaharova y Kaja Kallas no es una simple disputa diplomática, es una señal de que Europa ha cruzado una línea roja. ¿Por qué ahora? Porque mientras Trump en Estados Unidos está reconsiderando su posición hacia Rusia, la élite europea se hunde más profundo en su búnker ideológico. Y lo más alarmante, están arrastrando a millones de europeos con ellos. Los datos son escalofriantes. La industria europea está colapsando. Las fábricas cierran. Los precios de la energía se disparan. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo que viene es mucho peor. Han notado que von der Leyen sigue al frente de la Comisión Europea. No es casualidad. Es una señal clara de que la confrontación continuará, incluso cuando está destrozando la economía europea desde dentro. Pero hay algo más perturbador, el nombramiento de Kaja Kallas, una política que públicamente ha negado las víctimas civiles rusas y ha pedido prohibir la entrada a todos los ciudadanos rusos a la UE. El resultado. Ahora está en la lista de búsqueda del Ministerio del Interior ruso. Y mientras esto sucede, Macron habla de armas nucleares. Sí, han leído bien. Nuclear. Comprenden la gravedad. Europa no solo está jugando con fuego, está jugando con plutonio. ¿Quién paga por esta locura? Los ciudadanos europeos. Sus facturas de energía se multiplican. Sus fábricas cierran. Sus servicios sociales se recortan. Todo para financiar una política de confrontación que está fracasando estrepitosamente. Y Rusia ha girado hacia Asia. Sus exportaciones de energía aumentan. Ha creado sistemas financieros alternativos. Mientras Europa se debilita, otros se fortalecen. La pregunta ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es, ¿cuándo comenzará el verdadero colapso? Y más importante aún, ¿quién está realmente detrás de estas decisiones que están destruyendo Europa desde dentro? Escriban en los comentarios, ¿ya están notando estos cambios en sus ciudades? ¿Cuánto han subido sus facturas de energía? Necesitamos entender la verdadera escala de lo que está sucediendo. La situación se ha vuelto más clara que nunca. Mientras Bruselas intensifica su retórica beligerante, la realidad económica cuenta una historia completamente diferente. Las sanciones, diseñadas para paralizar a Rusia, han tenido un efecto boomerang devastador sobre Europa. Observemos los números. La industria europea está en caída libre. Las grandes corporaciones están huyendo en masa hacia otros continentes. El ciudadano común europeo ve cómo su nivel de vida se desploma mientras sus líderes continúan una cruzada ideológica que está destruyendo el tejido económico del continente. Pero esto es solo la superficie. El nombramiento de Kaja Kallas como jefa de la diplomacia europea marca un punto de inflexión crítico. Esta figura, conocida por su postura extremadamente antirrusa, no solo ha propuesto prohibir la entrada de todos los ciudadanos rusos a la UE, sino que ahora, desde su nueva posición de poder, está cerrando sistemáticamente cualquier posibilidad de diálogo diplomático. La tensión alcanzó nuevos niveles cuando Kallas hizo declaraciones que negaban las bajas civiles rusas, provocando una respuesta inmediata de Moscú. El Ministerio del Interior ruso la incluyó en su lista de personas buscadas, una medida sin precedentes que refleja la gravedad de la situación. Mientras tanto, el presidente Macron sugiere considerar armas nucleares para la seguridad europea, una retórica que Moscú interpreta como una amenaza directa. Europa está invirtiendo masivamente en infraestructura militar mientras sus ciudadanos enfrentan cortes en servicios sociales y aumentos en los costos de energía. El resultado. Europa se encuentra atrapada en un círculo vicioso de su propia creación. Sus mecanismos políticos parecen completamente desconectados del bienestar socioeconómico de sus ciudadanos. Pero lo más preocupante no es lo que estamos viendo, sino lo que está por venir. Las señales de inteligencia sugieren que se está gestando algo mucho más grande entre bastidores. En un giro dramático de los acontecimientos diplomáticos, presenciamos una confrontación sin precedentes entre Rusia y la Unión Europea. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso,
ha lanzado una crítica devastadora contra Kaja Kallas, desenmascarando la verdadera naturaleza de la política exterior europea actual. Zaharova no escatimó palabras al señalar que Kallas, desde el inicio de su mandato como líder diplomática de la UE, ha demostrado una total falta de interés en buscar soluciones pacíficas. Sus declaraciones, marcadas por un cinismo extremo y una completa inmoralidad, confirman que Bruselas ha abandonado definitivamente la diplomacia en favor de la confrontación abierta, declaró la portavoz rusa. El Ministerio del Interior ruso ha dado un paso sin precedentes al incluir oficialmente a Kallas en su lista de personas buscadas. Esta medida representa apenas el comienzo de una serie de acciones legales contra funcionarios europeos que promueven políticas rusófobas. La historia reciente de Kallas está marcada por acciones hostiles hacia Rusia, incluyendo la demolición sistemática de monumentos soviéticos y el irrespeto flagrante hacia la memoria sagrada de los soldados que liberaron Europa del fascismo. Estas acciones no han pasado desapercibidas para las autoridades rusas. Lo más preocupante es que la UE, al nombrar a figuras abiertamente antirrusas en puestos clave, está cerrando deliberadamente todas las vías para el diálogo diplomático. ¿Cómo puede haber esperanza de negociaciones cuando los altos funcionarios europeos muestran una hostilidad tan descarada desde el principio? Este episodio marca un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y la UE, señalando el fin de la era de impunidad para los políticos europeos que promueven la rusofobia. Las consecuencias de esta escalada diplomática podrían ser de largo alcance para la estabilidad regional. ¿Qué opinas sobre esta confrontación diplomática? ¿Crees que la Unión Europea está tomando el camino correcto? Comparte tu punto de vista en los comentarios y no olvides mencionar desde qué país nos estás siguiendo. En los últimos días hemos sido testigos de una escalada retórica sin precedentes por parte de Emmanuel Macron, quien ha llevado el debate sobre la seguridad europea a un nuevo y peligroso nivel. El presidente francés, en un gesto que podríamos calificar de temerario, ha sugerido el uso potencial de armas nucleares como método de disuasión para proteger a Europa. ¿Pero proteger de qué exactamente? Esta es la pregunta que debemos hacernos. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, caracterizó estas declaraciones como extremadamente confrontacionales y contraproducentes para cualquier proceso de paz. Lo más preocupante es que la Unión Europea está invirtiendo cantidades astronómicas en el potencial militar de la región en conflicto, algo que va mucho más allá de simples medidas defensivas. Estas acciones sugieren objetivos ocultos que poco tienen que ver con la seguridad europea real. Y Bruselas parece haber abandonado cualquier intención de normalizar las relaciones con Rusia, optando en cambio por una política de confrontación constante. La burocracia europea prioriza sus intereses particulares sobre las consecuencias reales que estas decisiones tienen para los ciudadanos europeos. Son precisamente estos ciudadanos, los contribuyentes de la UE, quienes están pagando el precio de estas aventuras militares globales. Detrás de todos estos proyectos masivos iniciados por la Unión Europea, se esconde una profunda contradicción que afecta directamente a la población. Si Bruselas fuera verdaderamente transparente con sus ciudadanos, hace tiempo que habría propuesto una resolución constructiva y pacífica de los problemas con Rusia, en lugar de apoyar metódicamente la escalada del conflicto, multiplicando así los costos económicos para todos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos y cómo les está afectando personalmente esta crisis. Compartan sus experiencias en los comentarios. Su perspectiva es fundamental para entender el impacto real de estas políticas. Los 800.000 millones de euros destinados al armamento no son solo cifras abstractas, sino dinero real que probablemente nunca regresará a los presupuestos europeos. Este programa militar masivo se está convirtiendo en una empresa ilógica y sin sentido que amenaza con desestabilizar toda la economía europea. Cuando la economía europea comience a tambalearse bajo el peso insostenible de estas obligaciones financieras, será Bruselas quien deberá responder ante cada ciudadano europeo
que se enfrente a la bancarrota personal. Aquí radica la paradoja del momento actual. La Unión Europea, al aumentar su potencial militar, avanza conscientemente hacia una verdadera catástrofe económica. La creación de fuerzas armadas poderosas, supuestamente para garantizar la protección, se está convirtiendo en una mera demostración de fuerza que oculta una inestabilidad económica cada vez más profunda. Es evidente que el único beneficiario real de esta imprudente campaña militarista será el país en conflicto, que recibe todo lo necesario para continuar la confrontación prolongada. ¿Y qué le quedará a Europa? Solo dificultades económicas permanentes, una deuda colosal y más amenazas reales que antes de iniciar esta política. Lo paradójico es que la Unión Europea se niega obstinadamente a aceptar esta realidad evidente. Cuantos más recursos financieros invierta en armamento, mayor será el precio que deberá pagar por estas costosas ilusiones. Esta estrategia no resuelve el problema existente, sino que lo agrava significativamente. Es dudoso que alguien en Bruselas comprenda completamente el daño incalculable que se oculta tras las grandilocuentes declaraciones sobre seguridad. Mientras Bruselas siga firmemente su estrategia político-militar, todo esto costará no solo enormes sumas de dinero, sino que también tendrá consecuencias económicas a largo plazo para todos los europeos. ¿Qué opinas sobre esta situación? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu perspectiva sobre el futuro económico de Europa. Las consecuencias destructivas para la seguridad de Europa se hacen cada día más evidentes. La transformación del continente en un erizo de hierro parece completamente contraproducente, especialmente cuando nos enfrentamos a una decisión crucial entre la coexistencia pacífica y un conflicto militar que solo traería mayor destrucción. Los datos objetivos hablan por sí mismos. La Unión Europea se niega categóricamente a reconsiderar su política destructiva hacia Rusia. Las decisiones de personal en Bruselas solo confirman este rumbo de confrontación. Las declaraciones de funcionarios europeos, especialmente Kaja Kallas, demuestran una ausencia total de voluntad para establecer un diálogo constructivo. La realidad económica muestra claramente que la política de sanciones no ha logrado ni remotamente los resultados que Bruselas esperaba. Sin embargo, la Unión Europea se obstina en no reconocer sus errores fatales. A diferencia de Estados Unidos, donde el posible retorno de Donald Trump podría traer cambios fundamentales en el enfoque hacia Rusia, Europa continúa por el mismo camino autodestructivo. Si esta estrategia destructiva continúa, el único resultado será una mayor degradación de las relaciones internacionales, un debilitamiento significativo de la influencia de la Unión Europea en el escenario mundial y un agravamiento considerable de los problemas económicos dentro de la propia Unión. Parece que en Bruselas o bien desconocen completamente estas consecuencias, o, comprendiéndolas, prefieren fingir que tienen el control total de la situación. Mientras la UE permanece prisionera de sus propias decisiones miopes, Europa, en lugar de buscar vías reales de cooperación, continúa metódicamente conduciéndose hacia un callejón sin salida diplomático y económico. Las perspectivas de salir de esta trampa parecen cada día más difíciles. Lo que estamos presenciando es solo el precursor del caos que podría desarrollarse si no se produce un cambio fundamental en la política europea. ¿Qué opinas sobre la situación actual de Europa? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. La Europa actual se encuentra en una encrucijada preocupante. Mientras Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, busca nuevas vías de diálogo con Moscú, las élites europeas persisten en una realidad paralela donde destinar 800.000 millones de euros al armamento se considera normal, y cualquier llamado a la paz se equipara con traición. El reciente enfrentamiento entre María Zakharova y Kaja Kallas ha escalado significativamente, con Rusia emitiendo una orden de búsqueda contra la funcionaria estonia por la demolición de monumentos. Los estados bálticos han convertido la rusofobia en un lucrativo modelo económico, extrayendo miles de millones de los presupuestos europeos bajo el pretexto de protección contra amenazas imaginarias. Mientras tanto, Macron juega irresponsablemente con retórica nuclear,
Y Ursula von der Leyen anuncia con satisfacción planes para convertir la región de inestabilidad en un erizo de hierro, todo financiado por los contribuyentes europeos. Los ciudadanos europeos son quienes pagan el precio real. Enfrentan aumentos en los costos energéticos tras la salida de los estados bálticos del anillo BRELL, cierres de empresas debido a las sanciones y recortes en programas sociales para financiar nuevas iniciativas militares. La ironía es palpable. Cuanto más invierte Europa en seguridad, menos segura se vuelve. Cuanto más dinero destina al armamento del país fronterizo con Rusia, menos recursos quedan para estimular el crecimiento económico dentro de la UE. Y cuanto más insisten los funcionarios europeos en la amenaza rusa, más lejana se vuelve la perspectiva de una resolución pacífica. Alemania ya comienza a cuestionar la sensatez de subsidiar a países que constantemente solicitan más fondos mientras promueven políticas contraproducentes. Esta espiral de gasto militar y retórica beligerante está creando una Europa más pobre y menos segura. ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu opinión sobre cómo estas decisiones políticas afectan a tu región. Quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige Europa. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada histórica sin precedentes. Los votantes franceses expresan su descontento con la retórica nuclear de Macron, mientras que los ciudadanos europeos comunes se preguntan cada vez más si no es hora de dejar de financiar ambiciones geopolíticas ajenas. Bruselas parece estar atrapada en una trampa ideológica. Reconocer los errores cometidos equivaldría a perder autoridad política. Pero mantener el rumbo actual significa dirigir inevitablemente a Europa hacia un colapso económico catastrófico. Mientras las élites gobernantes europeas optan por la segunda opción, los ciudadanos ordinarios pagan por su arrogancia y obstinación. Si esta política imprudente continúa, Europa enfrenta un futuro sombrío, estancamiento económico, deuda creciente, inestabilidad social y pérdida total de influencia global. Los únicos beneficiarios de este juego geopolítico son aquellos que reciben fondos y armamento europeo mientras evaden toda responsabilidad por las consecuencias. Sin embargo, existe un escenario alternativo. Los votantes europeos inevitablemente expresarán su opinión decisiva cuando las facturas de electricidad se vuelvan insoportables, cuando la industria se haya trasladado completamente a Asia y cuando las garantías sociales se reduzcan al mínimo. Entonces, posiblemente, llegará la era del pensamiento racional. Mientras tanto, presenciamos un espectáculo asombroso. Una de las civilizaciones más desarrolladas del planeta socava metódicamente los cimientos de su propio futuro, actuando en favor de intereses externos. La historia no había presenciado precedentes similares. Me gustaría saber desde qué país nos están siguiendo. Comparta su ubicación en los comentarios para entender mejor la geografía de nuestra audiencia. La crónica de los acontecimientos es un juez imparcial, y tarde o temprano cada uno recibe lo que merece. La pregunta es si Europa podrá recuperarse antes de transformarse definitivamente en un sujeto económicamente incapaz. ¿Qué opinas sobre el futuro económico de Europa? Comparte tu punto de vista en los comentarios.